Hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Es un honor muy grande, hermanos, que Dios nos da de estar en este lugar esta tarde y bueno, quiero agradecer al Señor sus cuidados y a la iglesia, su hospitalidad, pastor, la invitación, el considerarnos. Para mí es un honor, hermanos, muy grande y deseo que esta conferencia pueda ser de bendición y bueno, hermanos, estoy muy emocionado, deseoso de que Dios nos hable esta noche y bueno, doy gracias al Señor por estar aquí esta noche. Y agradezco a los hermanos que han venido con nosotros de Sangolquí. Gracias, hermanos, vi algunos aquí, otros por allá. Dios les bendiga, hermanos, es una bendición bien grande. Y todos los hermanos que he saludado igual, me alegra mucho verles y bueno, que Dios bendiga toda la conferencia. Abramos nuestra Biblia rápidamente, el libro de Romanos, esta noche, por favor, capítulo 1. Y vamos a ponernos de pie, hermano, por favor. Romanos capítulo 1. Vamos a leer ahí una porción de la escritura, hermano. Romanos capítulo 1, el versículo 13 al 15, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 13 al 15. Vamos a leer, hermanos, usted sígame con su vista, yo lo leo y luego oramos esta noche. Romanos capítulo 1, versículo 13 al versículo 15. ¿Lo tenemos, hermanos? Por favor, síganme con su vista, yo lo leo. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, por favor, vamos a orar y ¿por qué no aprovechamos este tiempo, hermano? Y le pedimos al Señor que nos hable. A eso hemos venido. Algunos hemos viajado más, otros menos, pero ¿por qué no comenzar y pedir, Señor, háblame en esta conferencia? Esta noche, Señor, háblame, vamos a orar, todos los ojos cerrados, oremos. Señor, mi Dios, venimos, mi Dios, ante ti muy agradecidos, muy bendecidos, pero también, Señor, necesitados. Y, Señor, esta noche hemos venido con el único objetivo, el deseo de que bendigas esta conferencia, Señor, que hables a nuestro corazón. Señor, suplico que usted haga una obra maravillosa, de principio a fin del día de hoy y toda la conferencia. Te ruego, Dios, que puedas hablarnos esta noche, puedas usar aún, mi Dios, a este inútil siervo. Ruego, Dios, que tú hagas lo que el hombre no puede, tú digas lo que el hombre no sabe. Por favor, mi Dios, háblanos, cambia vidas, transforma hogares, bendice la iglesia aquí en Pinjo, Señor, su pastor, y a cada pastor aquí presente, cada obra, cada iglesia representada. Háblanos, Dios, por favor, te lo pido, te lo ruego. En el nombre precioso de Cristo Jesús, oramos. Amén. Pueden tomar su lugar, queridos hermanos. Al considerar la conferencia, hermanos, Fuegos de Evangelismo, siempre ha habido el énfasis de poder, hermanos, alcanzar a otros más con el Evangelio. Recuerdo la primera conferencia que yo pude asistir en México de Fuegos de Evangelismo en el año 2001. Recuerdo al pastor Salazar, cuando lo conocí en el 2000, el pastor Córdoba, diferentes hermanos. Y amados hermanos, yo quisiera esta noche predicar por qué seguir predicando el Evangelio. Puede sonar tal vez repetitivo, pudiera sonar, hermanos, tal vez algo que ya hemos escuchado, pero sin duda alguna, queridos hermanos, tenemos que recordarlo y tenemos que aplicarlo. La razón de la conferencia, hermanos, y yo sé que habrá muchas predicaciones más, y hermanos, y testimonios, y aún clases, pero si a lo menos uno de este precioso grupo aquí pudiéramos tomar en serio, hermanos, la responsabilidad de llevar el Evangelio a otro, creo que valdría la pena toda la conferencia. Y yo deseo, hermanos, que usted aproveche y escuche y tome todas las enseñanzas. Le aseguro que Dios quiere hablarnos. Vivimos tiempos, hermanos, donde hay muchas necesidades en el Ecuador.
Vivimos en tiempos donde vemos noticias y vemos noticieros y mensajes y de pronto uno dice, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Dijo un gran filósofo, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Ustedes y yo tenemos lo que la gente necesita. Tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. ¿Por qué Pablo quería ir a Roma? ¿Por qué Pablo tenía el deseo de ir a Roma? Muchos dirán, pastor, pues a lo mejor iba al Coliseo Romano y como está de moda ahora, tomarse una selfie, ¿verdad? Pastor, quiere ir a Roma, tal vez ahí a pasearse y ver esos monumentos y esas ruinas y conocer un poco de historia. No era el deseo de Pablo ir de turista. ¿Qué lo empujaba a él? ¿Qué había en el corazón de Pablo, hermanos, para ir a Roma y también llevarles el Evangelio? Sabemos, hermanos, históricamente que Roma en este tiempo era la capital del imperio. La ciudad más importante del mundo era Roma. Y Pablo dice, yo quiero ir ahí. Más o menos una población de 1 millón de personas en aquel tiempo. Había comenzado ya cierta persecución. Cristianos eran desterrados. Cristianos eran martirizados, cristianos fueron perseguidos y hermano, la sangre comenzó a correr. Cuenta la historia que la ciudad de Roma era iluminada por cristianos que eran quemados. Y Pablo sabía eso. Pablo sabía que no era un ambiente, hermano, tal vez propicio o un ambiente muy amable. Sabía que había problemas, que no iba a ser fácil, pero Pablo tenía algo en su corazón. Yo quiero ir a ese lugar y también llevarles la palabra de Dios. ¿Qué lo empujaba a él? ¿Qué era lo que motivaba al apóstol Pablo a ir a Roma? En primer lugar, había una carga en su corazón. Mire el versículo 13, Romanos 1. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Me imagino a Pablo, hermano Diego, ahí haciendo planes. ¿Y cómo llego a Roma? ¿Y qué barco me puede llevar? Y a lo mejor checando vuelos, ¿verdad? Como ahora se metía a despegar.com, ¿verdad? Yo quiero ir a Roma. ¿Cómo quisiera ir? ¿Y cómo sería la gente? ¿Y cuánta gente habrá? ¿Y habrá alguien que les predique? Pablo tenía una carga en su corazón. Pablo tenía, hermano, algo que lo empujaba. Dice, hermanos, me he propuesto una y otra vez, pero he sido estorbado. Dice el versículo 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Note esta frase, ¿qué dice, hermano? Soy deudor. Creo que la mayoría aquí nos identificamos con las deudas. Amén, hermanos. ¿Le debemos a medio mundo? No habla Pablo de esas deudas, de Fibeca y Supermaxi y Megamaxi. Pablo está diciendo, yo quiero que la gente tenga lo que cambió mi vida. Y querida iglesia, hermanos, lo sabemos, pero déjeme recordárselo. Esto debiera empujarnos, esto debiera motivarnos a pararnos y a regresar a nuestra iglesia y a nuestra ciudad y llevarle a otro la palabra de Dios. Lo que cambió mi vida también puede cambiar a otro. Lo que cambió mi familia, lo que cambió mi hogar, puede cambiar a otro. Querido hermano, esto era algo que Pablo abrazaba y Pablo se sentía impotente, limitado. ¿Cómo quisiera ir aquí? Y quisiera ir ahí, y quisiera ir allá. Me siento deudor con ellos porque no tienen lo que yo tengo. También Pablo dice, así que el verso 15, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Pablo no andaba perdiendo el tiempo, hermano. Pronto estoy. Yo no sé de ti, dice Pablo, yo no sé los demás, pero en cuanto a mí, pronto estoy, diligente estoy a cumplir con mi labor. Dice la Biblia, hermanos, y la historia que el ministerio de Pablo no duró muchos años. No fueron 40 ni 50 años, fueron pocos. Pero hermano, usted vea su vida, vea su historia, los lugares que visitó, las iglesias que se comenzaron. Vemos a un hombre en serio en las cosas de Dios. Usted dijera, ¿qué tiene Pablo que yo no tenga? Igualito que tú, igualito que yo, con las mismas luchas, las mismas cargas. Pero este hombre tenía en serio la obra de Dios. Y eso es algo, hermanos, que debiera empujarnos a nosotros a hacer también la obra de Dios.
¿No le daría gusto, hermano, que todo el Ecuador pudiera ser alcanzado con el Evangelio? Se escuchó eso muy amenas, hermano. Muy anémico. ¿No le daría gusto que el Evangelio llegara a todo Ecuador, hermano? A mí sí. Y a todo México, y Centroamérica, y Europa, y Asia. Pero para eso alguien tiene que comenzar. Alguien me dijo, no, pastor, pues para eso están los misioneros. Qué bendición sería que de Ecuador salgan los futuros misioneros y evangelistas y pastores e iglesias de nuestro amado México, no tanto ahora, sino también de Ecuador y de nuestras provincias. ¿Cómo comenzar? Una carga en mi corazón. Número 2, ¿qué empujaba a Pablo, hermanos, a ir a Roma? No solamente la carga en su corazón. Número 2, Pablo tenía un compromiso. Vea conmigo el versículo 16. Romanos 1:16. Porque ¿cuál es la palabra que sigue, hermano? No me avergüenzo. Dice un dicho que vergüenza es robar. Y peor, que te agarren. Eso es vergüenza, hermano. Oye, hermano, se me perdió un teléfono. ¿No lo viste? No lo vi. Y ahora ya hay cámaras por todos lados, hermano. Y de pronto revisan las cámaras. Y ahí sale usted, que lo agarra y se lo guarda. Y le dice, hermano, ese que está en la foto se parece a usted. No es nada suyo. No, qué vergüenza. Pablo dice, yo no me avergüenzo. Yo no me ando escondiendo. Que mucha gente hoy en día, hermanos, ya ni Biblia trae a la iglesia. Querida iglesia, no te avergüences de cargar una Biblia en tu brazo. No me avergüenzo, dice Pablo, del Evangelio. Yo tengo un compromiso. Y podemos ver la vida de Pablo, hermano, su ministerio, las cartas que él escribe. Un hombre en serio, un hombre entregado. Y amada iglesia, esto debiera motivarnos, queridos hermanos, aquí abajo y otros allá arriba, a poder decir, es verdad, tal vez a mí me falta un compromiso. Y a propósito, hermano, no es un compromiso con un hombre, es un compromiso con Dios. A veces le tenemos más miedo al hombre. ¿Qué va a decir el pastor? ¿Qué va a decir X persona? Mira, hermano, al que le vamos a dar cuentas es a Dios. Y debiéramos hacer un compromiso con Él. Yo doy gracias a Dios, hermanos, por hombres, familias que invirtieron en mi familia allá en México. Hombres valientes, hombres de compromiso. Estuve unos días y el pastor anunció que yo vengo de Estados Unidos, pero no, yo vengo de México. Estuve en Estados Unidos unos días predicando, pero yo soy de México. Estaba con mi papá ahí en Monterrey. Mi papá enfermo. Les pido que oren por él, muy delicado. Lo fuimos a hospitalizar. Me dijo, mi hijo, me siento bien mal, llévame a internar. Lo llevamos al hospital. Lo llevé de emergencia a medianoche, ahí se quedó, yo me regresé la madrugada, al día siguiente me llama temprano y me dice, mijo, tráeme la Biblia, la dejé en la casa. Y yo dentro de mí pensaba, pero papá, ahorita ocupas descansar. Dice, mijo, tráeme la Biblia. Y él me dijo, mijo, lo primero que yo entendí cuando me ganaron a Cristo es que yo necesito este libro para seguir viviendo. Yo necesito este libro para seguir adelante. Y mi papá me decía, mijo, yo no me olvido de aquel hermano que me ganó y que me visitó y que me enseñó y que anduvo atrás de mí. Y mi papá me dice, gracias a Dios, mijo, por gente que se preocupó por nosotros, gente comprometida, gente en serio en la obra de Dios. ¿Qué hace falta para que más gente sea salva? No es cuestión de dinero, no es cuestión de locales, es cuestión de gente que le siga creyendo a Dios. Podemos alcanzar a otros para Cristo. ¿Se imagina si cada uno de nosotros, hermano, regresáramos a nuestra ciudad y pudiéramos visitar una hora, invitar a alguien más, traer un niño, más gente escucharía la palabra de Dios? Pero si no hay compromiso no vamos a hacer nada. Pablo dice, yo no me avergüenzo. Hoy en día vemos, hermanos, mucha gente por las calles alzando banderas de colores. ¿Han visto eso, hermano? Gente homosexual. Ellos no se avergüenzan, hermanos, de cargar una bandera y cerrar las calles y exigir sus derechos, y uno hasta les tiene miedo ahora.
Vemos a muchos borrachos fin de semana o media semana, no importa el día, haciendo desfiguros en la calle. No se avergüenzan. Querida iglesia, usted y yo debiéramos tener un compromiso con el Señor. Yo no sé usted, hermano, pero yo anhelo ser un mejor cristiano este año que lo que fui el año pasado. No se me olviden unas palabras que un pastor nos dijo hace años. ¿Quieres ser? Nos decía un grupo de jóvenes predicadores que estábamos comenzando, estudiando. Dijo, ¿quieres ser un buen predicador? Sí. Dijo, sea un buen cristiano. ¿Quieres ser un buen papá? Sea un buen cristiano. ¿Quieres ser un buen hermano en la iglesia? Sea un buen cristiano. Muchas veces vivimos de apariencias, hermano, queriendo quedar bien con medio mundo. Pero Dios sabe dónde estamos realmente. ¿Por qué la gente no quiere venir al templo? Porque nos conocen. ¿Por qué la gente no quiere saber de Jesús? Porque nos conocen. ¿Por qué la gente no quiere saber nada de Dios? Porque tal vez usted o tal vez yo fuimos tropiezo. ¿Qué hace falta el día de hoy? Decir, Señor, perdóname, pero de aquí en adelante yo quiero ser un hombre verdadero, de compromiso, que alguien más también pueda conocer a Jesús. Una carga en el corazón Pablo tenía. Pablo tenía un compromiso. Hechos conmigo, vaya por favor, 20-24. Hechos capítulo 20, por favor, versículo 24. Este es el versículo favorito de todos los rebeldes. ¿Por qué, pastor? Escuche, pero de ninguna cosa hago caso. Versículo favorito de todos los que no quieren hacer caso. Y luego Pablo dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo sabía que no le esperaba cosas buenas. Pablo sabía que le esperaba tormenta, que le esperaba persecución. Dice, mira, no hago caso de eso. Yo voy a terminar mi carrera con gozo. Querida iglesia, si en esta conferencia, si en este precioso grupo de hermanos, alguien se levantara y dijera, yo quisiera ser el siguiente apóstol Pablo en el Ecuador, te aseguro que grandes cosas Dios pudiera hacer. No importa si no tenemos los ojos verdes o azules, hermano. No importa si no somos altos como los norteamericanos de hace años. Dios también puede hacer cosas grandes con la gente de Ecuador. Y la gente de Perú, y de Colombia, y de Venezuela, y de muchas partes más. Aún los lindos hermanos enseñas. Dios puede hacer cosas grandes. Pero hace falta el compromiso. ¿Qué empujaba a Pablo a ir a Roma? La carga en el corazón. Número 2, un compromiso. Número 3, ¿qué empujaba a Pablo? Volvamos a Romanos capítulo 1. No solamente la carga en su corazón, no solamente el compromiso. Número 3, a Pablo lo empujaba a ir a Roma el compartir las buenas noticias. Porque no me avergüenzo. Y luego dice, del Evangelio. Queridos hermanos, ¿sabe usted cuál es la mayor necesidad que Ecuador tiene el día de hoy? ¿Cuál es? Más médicos, pastor. Gracias a Dios por los médicos. Mejores escuelas, es bueno. Mejores carreteras, eso sería bueno. Pero la mayor necesidad que Ecuador tiene es que la gente escuche el Evangelio de Cristo Jesús. Hace unos días, Ecuador tuvo elecciones. Yo no sé por quién votaste, si el verde o el rojo, el amarillo o el azul o el morado. Y hay gente que sale a las calles. Y hay gente, hermanos, ahí publicando y escribiendo que mi partido y que no, que el tuyo. Y un argüende que traían ahí. ¿Sabe, hermano, cuál es la mejor actitud que yo puedo tomar por mi país? Señor, bendice al Ecuador. Y Señor, tal vez yo no puedo cambiar el candidato. Y hermanos, no olviden que Dios pone reyes o Él quita o Él pone. Amén, hermanos.
¿Qué me toca hacer a mí? Hacer mi parte. Yo no sé mucho de política, no sé mucho de aquello, pero sí sé que este bendito libro puede cambiar vidas, que este bendito libro puede cambiar la sociedad, puede rescatar al alcohólico, al drogadicto, aquel matrimonio a punto de romperse. Eso el dinero no lo hace, pero el evangelio sí lo hace. Y Pablo dice, ¿cómo estarán en Roma? A lo mejor viven en la opulencia, a lo mejor todo está bien, pero están vacíos. Pablo quería ir a llevarles el evangelio. Y querida iglesia, esta conferencia, el centro, Fuegos de Evangelismo, es volver a recordar la importancia de predicar el evangelio a toda criatura. A toda criatura, desde la costa al Amazonas, desde el norte hasta el sur, que todos sepan. Y Pablo dice, cuánto anhelo ir a otra parte, a otra persona que también escuchen el evangelio precioso de salvación. Iglesias se han comenzado, pastores nuevos han llegado, misioneros han venido. ¡Qué bendición por todo ello! Pero qué bendición sería si al final de esta semana uno más dijera, yo también quisiera ir al campo misionero. En la conferencia en Nueva York, hermano Carlos, en la última noche de la conferencia, hace unos meses, allá en el norte de Estados Unidos, yo prediqué primero y luego predicó otro hermano. Y de pronto, hermanos, el pastor toma la invitación para servir al Señor tiempo completo. Precioso espíritu que había esa noche. Y de pronto el pastor estaba orando y de pronto gente comenzó a venir para rendir su vida a servir al Señor. Yo estaba orando ahí en la segunda banca con mi esposa y mis niños. Y de pronto el pastor dice, qué bendición aquel hermano. Yo vine diciendo, gloria a Dios, alguien más que va al campo. Y luego el pastor dice, qué bendición, estos niños, los hijos del misionero. Y solo yo llevaba hijos. Y yo estaba orando, yo dije, volteé y vi a mis dos niñas, hermano, estaban aquí paradas en el altar. Ali tiene 7 años y Amy tiene 4, la chiquita es ecuatoriana. Hermanos, yo me paré de ahí de donde yo estaba. Y el pastor estaba orando, yo nada más vine y abracé a mis niñas. A lo mejor no entendían mucho qué es ser un misionero, a lo mejor no entienden mucho qué es llevar el evangelio a alguien más, pero qué alegría en el corazón ver a mis hijos que también puedan ir a otra parte del mundo a predicar la palabra de Dios. Yo prefiero verlos, a mis hijos lejos de mí, pero cerca del Señor. Será la más grande recompensa que puede haber. ¿Por qué? Ahora que estuve en México me despedí de mi papá y no sé si lo voy a volver a ver con vida. Espero que sí, pero está su situación delicada. Alguien me decía, hermano, ¿por qué no te quedas? Mira, ¿por qué no te quedas aquí? Le dije, hermano, me encantaría quedarme, pero el Señor me llamó allá y hay algo que hacer y queremos ir a otras partes y queremos seguir haciendo la obra de Dios. Este mundo a gritos está pidiendo, iglesia, que les llevemos el evangelio. Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio. Donde quiera que estaba, usted lo ve predicando. Ahí en la cárcel, atormentado, ahí tal vez menospreciado, a medianoche cantando himnos. Y la gente los oía. Me imagino que al principio se burlaban de él. Ese aleluya, ¿verdad? Hermanito, sí, pero no tuyo, ¿verdad? Se burlaban de él. Pero Pablo ahí cantaba y oraba y predicaba. No fue casualidad cuando aquel terremoto sacude la cárcel y se abren las puertas. Aquel carcelero pidiendo luz dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él había escuchado a Pablo predicar. Que el Señor nos ayude, hermanos, a usted y a mí a poder ser personas que tomamos en serio el predicar la palabra de Dios a alguien más. Sábado estuvimos ganando almas y pasamos un bonito tiempo con los hermanos de nuestra iglesia. La mayoría están aquí esta noche. Ganamos a Cristo una señora, Lenda, de la costa. Parecía que nos estaba esperando, hermanos. Literalmente parecía que nos estaba esperando. Nos dijo, gracias por visitarnos. Hicimos contacto y quedamos en ir a verla esta semana. Si Dios permite, hermanos, tenemos igual una conferencia el jueves, viernes. Y la invitamos. Se quedó contenta, emocionada.
Y hermanos, no le dimos $1, no le dimos un pan. El evangelio sacia, hermanos. Prueba de ello es que usted está aquí esta noche y yo también. Pablo que iba a Roma, hermanos, tenía una carga en su corazón. Pablo que iba a Roma tenía un compromiso. Pablo que iba a Roma para compartir buenas noticias. Pablo que iba a Roma para cumplir con el plan de Dios. Dice el verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Un Dios todopoderoso salva las almas a todo aquel que cree. Y luego dice, al judío primeramente y también al griego. Qué bendición que en los planes de Dios estaba usted y estaba yo. Gloria a Dios por ello, hermano. ¿Sabía usted que cuando Cristo murió en la cruz pensaba en ti? Cuando el Señor derramó su sangre en la cruz, lo hacía por ti y lo hizo por mí. Y el plan de Dios el día de hoy no ha cambiado. El plan de Dios no ha sido modificado. Hoy en día hay gente que está buscando, hermanos, torcer y meter falsas ideas. Tenga cuidado lo que escucha. La Biblia dice que Dios ama a todo el mundo y el Señor murió por todos. Y el plan de Dios es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Yo no sé cuánto tiempo el Señor nos permita seguir viviendo, pero cuánto me encantaría ver, Pastor Galo, queridos pastores, consiervos igual, que de aquí a unos 3, 4 años, 5 años, que en el Ecuador hubiera unas 30, 40, 50, 60, 70 iglesias bautistas fundamentales independientes. ¿No le daría gusto eso, hermano? A mí sí. El sábado, el domingo llegó a nuestra iglesia una persona de Quinsaloma. Yo no sé ni dónde está eso, solo sé que está por los ríos. Se presenta y le digo, bienvenido. Le dice, es que hemos pasado por aquí y vimos el rótulo de la iglesia. Digo, gracias, qué bien, bienvenido. Bueno, gracias, hermano, gracias. Se acaba la escuela dominical y un hermano se me acerca y me dice, pastor, ¿sabe quién es él? Le digo, no sé quién es. Dice, es el alcalde de Quinsaloma. ¿El alcalde? Wow, salí, sí, vi un carrazo que traía afuera y dije, sí, creo que es el alcalde. ¿Sabe que el evangelio es para el más rico como para el más humilde? Y aquel hombre bien atento a la palabra, su esposa, su hijo juega en el Independiente del Valle. Le dije que iba a orar por él para que meta muchos goles, ¿verdad? Me dio mucha alegría ver ese hombre, bien humilde. Dijo, pastor, aquí venimos cada fin de semana porque traigo a mi hijo a jugar. Dijo, vamos a seguir viniendo, queremos seguir escuchando la palabra de Dios. Querida iglesia, hay puertas abiertas. Hay puertas abiertas. Hay gente que dice, ay pastor, es que se ha puesto bien complicado. Mira hermano, todavía por la gracia de Dios se puede predicar puerta a puerta. Y te puedes subir a un bus a predicar y gente te escucha, y por la radio y diferentes programas. ¿Qué tenemos que hacer? Aprovechar las oportunidades y de la gracia de Dios y por la mano de Dios y su favor, ir a otro pueblo, ir a otra ciudad, comenzar una iglesia más, alcanzar a alguien más. Y a propósito, no es la idea del hombre, no es la idea de un pastor o de un conferencista o de un colegio. Esto viene del mismo corazón de Dios. De ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y haríamos bien en cumplir y obedecer el plan de Dios. Aquellos pioneros americanos, norteamericanos, que llegaron a México, hermanos, 1800. La primera iglesia bautista en toda América Latina está en la ciudad de Monterrey. La primerita, cerca, en el centro de la ciudad donde nosotros crecimos. Un edificio grandísimo. Hay una Biblia bien grande, más grande que el atril. Ahí todavía sigue estando. Letras grandes, hermano. Una Biblia antiguísima. Cuando fuimos a conocer el edificio, le preguntaba a un hermano ahí que cuide, le digo, ¿por qué la Biblia es tan grande? Dice, es que cuando alguien se dormía, el pastor venía y con ese le pegaba en la cabeza, ¿verdad?
Yo también voy a buscarme una de esas. La voy a aventar, ¿eh? Usted ve la placa en la iglesia de la fundación. Los primeros fueron norteamericanos, pero después comenzaron a venir los pastores nacionales. Y de ahí, hermanos, el evangelio llegó a México, Centroamérica y llegó a Sudamérica. Prueba de ello es que ahora estamos usted y yo aquí en esta preciosa reunión. ¿Qué hubiera sido de aquellos hombres, de nosotros, si aquellos hombres se hubieran dicho, no, yo ya hice mi parte, no, que alguien más vaya, no, que otros tomen ese papel? Tal vez nunca hubiéramos escuchado, pero gracias a Dios por hombres, por mujeres, por familias, que dejaron todo por servir al Señor, que dejaron todo, iglesia, por predicar la palabra de Dios, y comenzó a llegar el evangelio, y comenzó una pequeña iglesia, y luego otra misión, y el evangelio comenzó a correr. Queridos hermanos, debiéramos de estar tan agradecidos con Dios porque nos trajo a alguien a predicar la palabra de Dios. Pero ahora, ¿qué sigue? Yo tengo que hacer lo mismo. Seríamos ingratos si dijéramos, pastor, eso a mí no me interesa. Que el Señor nos ayude a decir y a tomar parte en llevar el evangelio a otras personas. Número 5, y termino. ¿Por qué ir a Roma? Dijimos la carga en el corazón, el compromiso, compartir buenas noticias, el cumplir el plan de Dios. Pero número 5, confiando en Dios. Versículo 17, por favor. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así como la salvación es por fe, no es por obras. Amén, hermanos. La vida cristiana es una vida de fe, todo el tiempo. Alguien me dijo, estuve predicando un campamento de jóvenes la semana pasada, y estaba predicándoles y alguien me dice, oiga, pastor, ¿y más o menos cuánto gana un misionero? Le digo, te lo voy a desglosar, ¿verdad? Quitándole el ICR y todo, ¿verdad? Se baja el cero y no contiene. ¿Sienten esa expresión, hermanos? Pues se sales poniendo. La obra de Dios no es por negocio. Pero qué bendición es que hay un Dios grande en los cielos que cuida bien a sus hijos. El hermano Diego decía una vez, y nunca se me olvida, Diego, si te metes de pastor, te vas a morir de hambre. ¿Alguien ha escuchado eso, hermanos? Hermano Diego nos enseñó eso. Dice, no creo que se muera de hambre. Tal vez sea de colesterol, pero no de hambre. ¿Sabes por qué? Porque hacemos la obra no confiando en el hombre, hacemos la obra confiando en Dios. Todo el tiempo. Hay cosas que no tenemos, hay cosas que a lo mejor no podemos, pero no olvidemos que Dios puede. Nada hay imposible para Él. Y prueba de ello, hermano, es que esta conferencia se ha realizado. Me imagino las luchas y oposición tal vez que ha habido, pero créalo, querida iglesia, que el Señor quiere hacer cosas grandes en este lugar y en este país. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer ahora nosotros? ¿Se puede imaginar ir a otra ciudad? Ir a otra iglesia, a otra parte, alcanzar a otra persona. Qué bendición sería que usted y yo pudiéramos decir, Señor, es verdad, yo también quisiera ir. Aprender a ganar almas, aprender a predicar el evangelio, aprender a repartir un folleto, hermano, aprender a traer a alguien, aprender a estar ahí siguiendo a alguien, visitando a alguien, enseñándole a alguien, hermano, y así la iglesia va creciendo a poco. Que el Señor nos ayude, que Él nos deje ver su gloria en el resto de la conferencia.